Les dejamos con el maestro Rodolfo de la Torre García. Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación para estar aquí con ustedes y exponerles algunos de los resultados producto de la investigación que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha realizado con motivo de una evaluación del gasto público federal y en las entidades federativas a través de lo que corresponde a su informe sobre desarrollo humano para el país. En los siguientes minutos quisiera presentarles precisamente un resumen de esta investigación que es pública y que estará disponible para todos ustedes y que habla acerca de la equidad del gasto público y cómo puede contribuir a que todos los mexicanos gocemos de derechos sociales universales, pero sin descuidar las prioridades que corresponden a atender a aquellos que más necesidades tienen. Voy a iniciar entonces con esta presentación. Y a continuación voy a abordar los siguientes puntos. Primero, el análisis que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se basa en un concepto muy específico de lo que es desarrollo y les voy a comentar a partir de qué elementos conceptuales planteamos la relación justamente entre el desarrollo humano y el gasto público. Les adelanto que un punto central es la equidad con que el gasto público es asignado, que en muchas ocasiones se denomina progresividad, pero nosotros hemos ido más allá de esta, digamos, descripción de la asignación del gasto público en función de las necesidades de los estados y de los distintos grupos dentro de nuestro país para tratar de establecer qué debería de ser, cuál debería de ser la asignación de este gasto público. En segundo lugar, me referiré a algo que sin duda es de interés para ustedes y es un poco qué explica la situación de asignación del gasto público en nuestro país y que tiene mucho que ver con aspectos institucionales, en particular con el grado de discrecionalidad con la que todavía se toman decisiones de asignación del gasto público y que tienen mucho que ver con los desafíos de las entidades superiores de fiscalización que ustedes representan. Y finalmente trataré de abordar la relación que hay entre el gasto público y esta situación institucional para ver cuáles serían las medidas que habría que tomar para que fortaleciendo la fiscalización tengamos un mejor desempeño del gasto público en conexión con el desarrollo humano. Perdón. Muy bien. Quisiera primeramente abordar el marco conceptual a partir del cual parto. El desarrollo humano para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se considera que es la expansión de las libertades de los individuos. El desarrollo no es lo que se tiene o lo que se percibe, sino lo que se es capaz de ser o hacer por parte de las personas. Esta libertad que tienen las personas para escoger distintos cursos de vida tiene que ser equitativa. Me refiero a que las oportunidades que gocen las personas para vivir tienen que ser semejantes, a pesar de que las trayectorias de vida puedan ser muy distintas. Y esto tiene dos componentes fundamentales. Primero, hay que considerar a los individuos como agentes de su propio desarrollo, es decir, como responsables de sus decisiones y que al ejercer esta autonomía, pues transmiten una serie de preferencias respecto a lo que deberían o lo que consideran deberían de existir como condiciones en su sociedad. Los individuos como agentes transmiten, por ejemplo, asignaciones del gasto público que deberían de existir. Algunos individuos preferirán que se gaste más en educación que en salud, otros a la inversa,
En todo caso, cada uno de los ciudadanos tiene algo que decir respecto a la forma como se ejercen los recursos públicos y esto de alguna manera tiene que tomarse en cuenta. Por otro lado, las capacidades que tienen los individuos para ejercer una serie de decisiones a lo largo de su vida, es decir, las oportunidades con las que gozan, tienen que ver en buena medida con sus recursos privados, lo que obtienen a través del mercado, pero también tiene mucho que ver con los recursos públicos que les benefician. Las oportunidades de vida de las personas pueden depender crucialmente, por ejemplo, de si tienen acceso a la educación pública, a una clínica de salud, a un camino, en fin, a una serie de satisfactores que dependen del gasto público. Esta conexión de lo que los individuos desean ver realizado y las oportunidades que efectivamente existen nos da el grado de libertad que goza. Esto es un concepto sumamente complejo, pero cuando intentamos medir cuál es el grado de libertad que tienen los individuos en una sociedad concreta, pues tenemos que restringirnos a algunos elementos básicos. No porque al restringirnos estemos capturando la complejidad del concepto, sino porque para poderlo hacer operativo hay que sacrificar una serie de sutilezas. Y es así que se construye el Índice de Desarrollo Humano, denominado IDH, que resume los logros en salud, educación e ingreso. Con este índice de desarrollo humano, nosotros podemos ordenar al conjunto de la sociedad desde los que tienen menos desarrollo hasta los que más desarrollo tienen. Por ejemplo, a nivel nacional, en términos de municipios, el municipio de Cochoapa, el Grande, en Guerrero, es el de menor índice de desarrollo humano, semejante a algunas regiones de África. Y por el otro lado, en el otro extremo, la delegación Benito Juárez y algunos municipios de la zona metropolitana de Monterrey tienen el mayor índice de desarrollo humano, semejante en algunas ocasiones al de países centroeuropeos. Lo que nos va a preocupar a la hora de establecer el grado de desarrollo es cómo este grado de desarrollo se conecta con el gasto público. Y en particular vamos a tratar de preguntarnos si el gasto público está asociado a la atención de aquellas carencias más graves a nivel de estados, de municipios, de personas, de grupos en particular. Es así que hablamos del concepto de progresividad del gasto, que simplemente quiere decir que se atiende con mayores recursos a quienes más carencias tienen, y el concepto de equidad, que hace uso de la idea de que debe existir proporcionalidad entre las carencias y cierto tipo de gasto público dedicado a atenderlas, de tal manera que hay un gasto normativo, algo que debería de estarse gastando en aquellos que más carencias tienen. Por supuesto que el gasto público va más allá de objetivos de equidad. Hay gasto público que tiene que ser relativamente igualitario para todos los ciudadanos y no tiene que privilegiar a unos respecto a otros. Por ejemplo, la seguridad pública, la defensa nacional, tiene que ser idéntica para todos los ciudadanos. Pero, por ejemplo, el gasto en salud o en educación tiene más sentido cuando se concentra en aquellos que tienen menos logros educativos o tienen más propensión a la enfermedad que puede ser evitada. Así es que hablamos también de ciertos indicadores en donde se capturan estas ideas. Voy a hablar de uno de ellos, sin entrar en detalles técnicos, que es la concentración o el coeficiente de concentración del gasto público. ¿Hasta qué punto este gasto público se concentra en los que más tienen y por lo tanto aumenta la desigualdad? ¿O se concentra en quien menos tiene y por lo tanto disminuye la desigualdad? No hay que meterse en mayores complicaciones, simplemente habrá gasto público que incremente la desigualdad y otro que la disminuya. Y también habrá gasto público que trate de forma igualitaria a quienes son iguales. Por ejemplo, municipios con características muy semejantes, tamaños de población, niveles educativos, niveles de salud, logros económicos. Si hay un gasto público que trata de forma igualitaria a quienes son
en principio idénticos, estamos hablando de un gasto público que es equitativo de forma horizontal. Y si tenemos un gasto público que da más a aquellos que más carencias tienen, estamos hablando de un gasto público que es equitativo en un sentido vertical, que toma toda la escala, toda la gradación de los niveles de desarrollo. ¿Cómo nos encontramos en nuestro país? Ustedes tienen aquí el gasto público en salud, en educación y en transferencias, que corresponde a lo que se ha denominado el gasto federal en desarrollo humano, y tienen el gasto total. Y lo que se ha medido aquí es justamente si el gasto promueve la desigualdad, y esto ocurre cuando hay valores positivos, estamos a la derecha en esta gráfica, o si reduce la desigualdad, y tenemos valores negativos a la izquierda de esta gráfica. Quiero destacar con ustedes que el gasto en salud y las transferencias promueven la desigualdad dentro de nuestro país. Eso quiere decir que está concentrado este gasto federal en aquellos grupos que más ingreso tienen o que ya más desarrollo humano gozan. Y en el caso de la educación, desde cierta perspectiva, se puede observar que está asignado hacia aquellos que menos ingreso tienen, pero desafortunadamente está asignado a aquellos que más educación tienen. Y esto en cierta forma de una manera natural. Aquellos que menos ingreso tienen son los que tienen los menores grados de escolaridad, y por lo tanto aquellos que no están entrando a niveles de escolaridad que absorben más gasto público. Quienes ya tienen más nivel de escolaridad van a poder permanecer dentro del sistema escolar y recibir todavía más gasto público. Pero lo que quiero destacar con esta gráfica es que nuestro gasto en materia social, en materia de desarrollo humano, en lugar de promover la igualdad, está generando más desigualdad. Un ejemplo de esto es que el 20% de la población que ya tiene el mayor nivel de desarrollo humano en el país recibe algo así como el 30% de las transferencias federales. Y esto deja en desprotección, por así decirlo, al resto de la población y en particular a los que menos tienen. Concluyéndose pues que el gasto está promoviendo la desigualdad y no resolviendo el problema. Ahora, esto no es privativo del gasto público federal, por lo menos el que se plantea de forma centralizada. También ocurre con el gasto federal descentralizado, aquel que es asignado a las entidades federativas y que puede ejercer con algunas condicionalidades o sin ellas. Y así ustedes pueden observar que las aportaciones federales fundamentalmente tienen una asignación que privilegia a aquellos que más tienen, es decir, las aportaciones federales están dirigiéndose a quienes menos tienen y por lo tanto están reduciendo la desigualdad, de ahí que tengamos valores negativos a la izquierda, pero en cambio las participaciones federales que no tienen ningún tipo de condicionalidad, por lo menos no como las aportaciones, están aumentando la desigualdad. El saldo todavía es favorable hacia la reducción de las desigualdades en este tipo de gasto. Sin embargo, hay que decir que el potencial para reducir todavía más las desigualdades es todavía muy importante. Ejemplos de lo que representa este tipo de asignaciones: el 25% de la población en las entidades federativas con más bajo nivel de desarrollo capta más de un tercio de las aportaciones. El ramo 28, como lo he mencionado, favorece fundamentalmente a las entidades con mayores ingresos y mayor nivel de desarrollo humano, que es todo lo contrario a lo que ocurre con el ramo 33. El balance es una progresividad muy limitada.
Pero, ¿qué ocurre a nivel de las entidades federativas con los recursos que las propias entidades tienen y manejan? No importa el origen de este tipo de recursos. Recuerden ustedes que tener valores a la izquierda representa reducir a la desigualdad, mientras que tenerlos a la derecha significa aumentar la desigualdad. Bueno, poco menos de la mitad de las entidades federativas está asignando su gasto público a los municipios que no presentan las mayores carencias de desarrollo. Se está concentrando, por ejemplo, en las zonas metropolitanas, en las capitales, y esto significa que están generando desigualdad. Un caso en particular preocupante es el caso de Oaxaca, en donde se tiene un nivel de desarrollo humano muy bajo y al mismo tiempo la asignación del gasto público dentro de los municipios privilegia a aquellos que ya tienen más alto desarrollo humano, es decir, no está sirviendo como corrector de las desigualdades dentro del Estado. Pero esto no es privativo de los estados con menores niveles de ingreso. El propio Distrito Federal tiene una asignación que todavía está generando desigualdades en la Ciudad de México, como ocurre también en el caso de Nuevo León. Ante este panorama, uno se preguntaría, ¿qué tan acertada es la asignación del gasto público? No me voy a meter a los asuntos que profundiza este informe de desarrollo humano, pero sí quiero dejarles en la mente una imagen que resume los principales resultados. Imagínense que quisiéramos asignar a el grupo de población que tiene el 10% de las carencias a nivel nacional, justamente el 10% del gasto que sirve para corregir esas carencias. Es decir, ser proporcionales en asignación del gasto a las necesidades del grupo que interesa. Bueno, si hiciéramos eso, tendríamos un acierto completo. Imagínense un tiro al blanco, dar justamente en el centro con asignaciones proporcionales a las carencias. Esta gráfica resume el grado de acierto del gasto público a nivel federal, a nivel de entidades federativas, de municipios, de ramos, en cuanto a distintas asignaciones del gasto. Y lo que observamos es que las asignaciones que realiza el gobierno federal, los estados y los municipios fuera del ramo 33 son asignaciones que no están cumpliendo con ese criterio de proporcionalidad, están fuera del blanco y eso se observa en los puntos más alejados al centro de esta diana imaginaria. Pero no solamente ocurre eso, sino que en aquellos lugares donde hay relativa igualdad o en aquellos grupos donde hay relativa igualdad, se están generando desigualdades precisamente por la forma como se ejerce el gasto público. En el análisis que hemos realizado, por ejemplo, identificamos a 3 personas iguales, esto es una historia cierta, en donde uno se encuentra en Nuevo León, otro en el centro del país, en Puebla y otro en Yucatán, y tienen características idénticas en cuanto al contexto familiar, sus niveles de ingresos, su educación, en fin, una serie de características que los hacen prácticamente indistinguibles, excepto por la región en la que viven y también por otra razón, que cuando tomamos en cuenta el gasto público, la igualdad que existía entre estas personas se pierde. Algunas comienzan a tener acceso a ciertos recursos públicos que otras no tienen en otras regiones. Y entonces la igualdad que en un principio existía se rompe precisamente por la acción del gasto público. Esto sería un problema de equidad horizontal. Y también la medimos a través del grado de acierto que tiene el gasto público para tratar de forma lo más semejante posible a quienes son semejantes. Y nuevamente encontramos en esta gráfica que la mayor distancia respecto a dar en el blanco corresponde al gasto federal, al gasto de los estados y al gasto de los municipios fuera del ramo 33, lo cual ya nos da una lección importante. El ramo 33, que tiene fórmulas de asignación
que pueden ser cuestionables, pero por lo menos da menos ámbito a la discrecionalidad, representa una mejor forma de asignación si tomamos en cuenta los criterios de equidad. Pero, ¿cómo explicamos todo esto? Pues tiene mucho que ver con la actividad que ustedes desempeñan, con la institucionalidad que hay detrás del gasto público. El gasto puede promover una sociedad más equitativa, pero está dejando de hacerlo para el caso de México. Y parte de esto tiene que ver con los problemas que se tienen para su seguimiento y su revisión. Y aquí les expongo algunos problemas que posiblemente hayan cambiado en cuanto a los detalles en entidades específicas, entidades federativas específicas, pero no en cuanto a la generalidad de los problemas que hay que enfrentar. El problema central es que mucho del gasto público sigue teniendo elementos de discrecionalidad de los cuales no hemos podido deshacernos. Por ejemplo, en algunas entidades federativas, los presupuestos se tienen que aprobar con un tiempo relativamente breve. El promedio es 38 días para aprobar este presupuesto, pero ustedes pueden imaginar si se tienen menos tiempo, de 2 semanas o menos de 2 semanas, pues cómo podrá evaluarse, por ejemplo, la asignación adecuada en términos de los lugares en donde más se requiere. El análisis es poco detallado en muchas ocasiones de este gasto. Las negociaciones para asignarlo no siempre se realizan a la luz pública, hay acuerdos políticos fuera de la discusión pública en los congresos y existe una discrecionalidad de muchos de los poderes ejecutivos que se tienen que tomar en cuenta. En muchos casos el problema también corresponde a que no existe la capacidad técnica dentro de los legislativos de los gobiernos estatales para ejercer controles preventivos, revisiones periódicas, investigaciones puntuales que tengan elementos efectivamente correctivos. Otra parte es que esto, pues generalmente se puede traducir en el incumplimiento de las normatividades. Y por ejemplo, en el caso de 2007 y 2008 se detectó que solo 10 entidades publicaron sus acuerdos de distribución que cumplían con todas las normas que les correspondía en cuanto a fechas de entregas de recursos y pagos a los municipios. Estas entidades que no publicaron los acuerdos no tuvieron consecuencias administrativas por hacerlo. Es decir, no hubo una sanción efectiva por esto que es solamente un ejemplo de incumplimiento y que se puede encontrar en otros casos. En algunas situaciones, 6 estados cuyos acuerdos de distribución siguen siendo deficientes, pues corresponden justamente a donde menos niveles de desarrollo y más nivel de inequidad existe y por lo tanto ese problema del gasto público resulta todavía mayor. Si vamos a los aspectos institucionales del uso de recursos y en particular a las entidades de fiscalización superior, hay que destacar 4 factores que están determinando crucialmente su eficacia. Primero, ¿qué grado de autonomía política efectiva tienen estas entidades de fiscalización superior? Lo cual, por supuesto, incluye la resistencia a presiones externas, no únicamente a presiones del legislativo o del ejecutivo, sino de todo tipo de grupos de interés. También hay que ver el grado de autonomía que tienen las entidades para decidir su organización interna y los criterios de alcances de sus programas de trabajo. No siempre las entidades tienen la autonomía que se desearía. Otro problema, no tengo que contarles demasiado, es la suficiencia de recursos humanos y financieros para que se tengan los instrumentos adecuados de fiscalización. Y finalmente está la capacidad de influir en el comportamiento de los entes que se están fiscalizando. Es decir, hasta qué punto se traduce efectivamente las recomendaciones, los hallazgos de la fiscalización en sanciones de peso. A pesar de que muchas legislaturas han estado reformando sus leyes y han avanzado
en uno o más de estos elementos, todavía siguen existiendo problemas que comentaré a continuación y que le dan todavía un alto nivel de discrecionalidad a decisiones de gasto en el ámbito local. Por ejemplo, en cuanto a la autonomía política, es muy frecuente que el nombramiento del titular de alguna entidad de fiscalización superior tenga que ser avalado por 2/3 partes de los legisladores o cierta mayoría que garantiza el nombramiento, y eso hace que no necesariamente se cumpla con la independencia política del auditor, pues el predominio de un partido político dentro de un estado hace que esté ya, digamos, orientada en ese sentido la decisión. Hay que pensar en mecanismos que hagan mucho más plural el nombramiento. Por otra parte, la libertad que tienen los entes de fiscalización superior se lograría si se otorgan garantías de permanencia, de estabilidad laboral, para no solamente el titular del ente fiscalizador superior, sino su equipo y en general a la institución. En muchas ocasiones se ha observado que los encargados de la fiscalización no tienen continuidad en su labor, duran tiempos muy cortos y eso hace que no se tenga realmente profundidad en las tareas, sobre todo seguridad de poder realizar con independencia las mismas. Esta falta de continuidad va a afectar el desempeño de la institución y esto pues requiere reforzar los servicios civiles de carrera que en algunas ocasiones no son lo fuerte que se requeriría. En cuanto a la autonomía de organización, aquí hay que preguntarnos quién designa los mandos directivos en los entes superiores de fiscalización y por otro lado, quién define la organización administrativa dentro de los propios entes. Si es el propio titular de los entes, del ente de fiscalización superior, se tiene plena autonomía. Entonces ustedes pueden ver en el cuadrante inferior derecho los estados que hasta el momento de realizar este estudio tenían en cuanto a estos elementos las mayores condiciones de autonomía de organización. Y en el cuadrante superior izquierdo, donde está Aguascalientes y Jalisco, donde se tenía la menor autonomía. Esto puede cambiar, puede haber cambiado, pero la clave está en saber cuántas de estas entidades ahora se encuentran con plena autonomía y yo creo que todavía nos falta camino por recorrer. En cuanto a la autonomía de gestión, nuevamente hay dos preguntas que plantear. ¿Quién define el número y el tipo de auditorías que se tienen que realizar para evaluar, digamos, el ejercicio fiscal? ¿Y quién define el procedimiento para arrancar estas auditorías? Nuevamente, si estamos en el cuadrante inferior derecho, en donde todo depende del titular del ente fiscalizador superior, estamos con plena autonomía y a pesar de que aquí existen menos elementos, digamos, que estén debilitando la autonomía, todavía hay muchas cosas que se pueden reforzar para tener verdaderos entes autónomos en cuanto a la fiscalización. ¿Qué tipo de fiscalización se está haciendo? Bueno, antes de eso hay que ver con qué recursos cuentan las auditorías de las entidades federativas, los entes fiscalizadores, y aquí hay que ver también dónde se está concentrando el recurso humano que se tiene. Aquí ustedes tienen el número total del personal que se tenía, el número total de auditores y el porcentaje de auditores que se concentraban precisamente en labores de auditoría respecto al personal total. Y hay contrastes significativos.
En Aguascalientes, por ejemplo, la mayor parte de los que están laborando, que son relativamente pocos, son precisamente auditores. En cambio, en el Distrito Federal, de un personal muy grande, el porcentaje es relativamente pequeño. Y eso significa que hay un desbalance entre el número de personal. Por ejemplo, hay algunas entidades federativas que tienen pues un personal muy limitado. Ya mencioné el caso de Aguascalientes, pero por ejemplo Baja California Sur también es, digamos, una auditoría relativamente pequeña. Pero también el desbalance está en cuáles son los que efectivamente corresponden a tareas de auditoría. Y esto puede ir de números tan bajos como el 41% a números tan altos como 77, 86%. Este desbalance es una señal para repensar la reasignación de los recursos. En cuanto a los recursos con que cuentan los entes fiscalizadores superiores, hay que pensar que la tarea que se realiza tiene mucho que ver con los asuntos, con el monto del gasto público que es auditado, y parece razonable pensar que entre mayor sea el gasto público que va a ser auditado, pues más recursos se tengan. Pero por un momento piénsenlo en sentido diferente. No está trabajando fundamentalmente un ente fiscalizador para el gobierno, está trabajando para los ciudadanos, para transmitir la información a los ciudadanos de que efectivamente se está cumpliendo con un buen ejercicio del gasto público. Entonces pensemos en el gasto público que se tiene por persona. Y aquí cambia la perspectiva. Tenemos, por ejemplo, que Jalisco recibió poco más de 130 millones de pesos, pero Baja California Sur menos, 7.9 millones de pesos, y ese contraste es interesante. Pero comparen ustedes los per cápitas de Jalisco, que van a ser 20 pesos, con el de Baja California Sur, que van a ser 16 pesos. Allí empezamos a tener pues números que no son tan diferentes, pero en algunos casos sí. Quintana Roo tiene el mayor gasto por habitante y el Estado de México el menor, solamente 1 peso por habitante. Entonces, si se está pensando en tener un impacto en alguna medida en los ciudadanos, pues este desbalance del gasto público asignado a los entes de fiscalización nos dice mucho respecto a qué es lo que se requiere. Si vamos al impacto de la fiscalización, bueno, yo sé que ustedes se están concentrando en la fiscalización del desempeño del gasto público, pero lo primero que hay que reconocer es que la fiscalización es fundamentalmente financiera, es decir, la revisión de los ejercicios y el cumplimiento de ciertas reglas en estos ejercicios, y no tanto de cómo los procedimientos se van ajustando, por ejemplo, a la corrección de ciertos problemas. Por ejemplo, si las políticas públicas y el gasto que hay detrás de ellas está orientado a la reducción de la desigualdad, a la corrección de ciertos problemas de salud, de educación y de otro tipo. La inmensa mayoría de las fiscalizaciones son financieras. El deseo de tener fiscalizaciones de desempeño, pues es todavía eso en buena medida, en cuanto al que se refiere que liguemos las acciones respecto a los objetivos. Y no estoy hablando aquí de evaluar el cumplimiento de los objetivos, sino la alineación, por ejemplo, de los instrumentos que se tienen de gasto público a objetivos como la reducción de la desigualdad. Si hubiera una mejor alineación de la vigilancia del gasto público respecto, por ejemplo, a los objetivos de equidad, creo que no tendríamos tantos problemas de inequidad en cuanto al gasto público. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cuáles son los principales retos para las entidades de fiscalización superior? Bueno,
Lo primero es que hay que reconocer que no todas estas entidades están apoyadas en el mejor marco institucional para que actúen de forma imparcial. Todavía hay una fuerte presión, un sesgo político en cuanto a su actuación y esto tiene que irse modificando de acuerdo a lo que he comentado. Por otro lado, hay que seguir reforzando a las entidades fiscalizadoras en cuanto a recursos humanos y financieros, pero que estos recursos humanos y financieros cada vez se dediquen más a la evaluación de desempeño y, de ser posible, aunque no es su tarea central, de evaluación de resultados. También la falta de recursos puede haber sido traducido en que la mayoría de las auditorías pues se queden en la parte financiera y no tanto en lo de desempeño propiamente dicho o lo de impacto. Podríamos decir en general que aunque las legislaturas locales pues han tenido facultades para funcionar como contrapesos, todavía no lo son de manera efectiva, con gran heterogeneidad en las entidades federativas y todavía existe un alto grado de discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de los poderes ejecutivos. Concluyo con lo siguiente. Se requiere un marco institucional que se vaya ajustando a estas realidades y a estos problemas. Yo creo que lo ha hecho, pero todavía el avance que se requiere es importante. Primero, habría que buscar que la asignación del gasto esté alineado a el cumplimiento de derechos sociales universales y subsidios que atiendan las necesidades más presentes, más importantes. Esto que suena muy general, habría que pensarlo en términos de las actividades que ustedes realizan. ¿Hasta qué punto sus actividades tienen como fin último el cumplimiento de los derechos sociales de los ciudadanos y el que efectivamente el gasto se esté concentrando donde se requiere? Seguro que está dentro de sus metas, pero no sé hasta qué tan presente esté ya en los detalles de su actuación, que al irse realizando probablemente pierden en alguna medida de vista el resultado final. Por otra parte, hay que promover una democracia con mayor efectividad en cuanto a la rendición de cuentas. Y aquí quiero detenerme un momento para decir que este informe de desarrollo humano promovió como uno de los elementos el que hubiera la reelección de los legisladores, cosa que se ha hecho realidad, además de las autoridades municipales, no tanto como un elemento de continuidad, que es importante en sí mismo, sino como la posibilidad de que los ciudadanos, a través de su voto, puedan castigar en el momento en que se presente a una reelección a aquellos que no han realizado una buena asignación del gasto público, entre otros elementos de su actuar legislativo. Por supuesto que esto no es una solución mágica, al contrario, ahora que se comienza a implementar la reelección legislativa, veremos hasta qué punto contribuye a decisiones más responsables impulsadas por los ciudadanos de asignación del gasto público. También hay que generar un marco legal en las entidades, en el Distrito Federal, para que cada vez más información se difunda e información accesible para examinar el ejercicio del gasto público y también que este marco legal contemple sanciones más importantes para el caso de que no se estén siguiendo las recomendaciones de las auditorías. Y finalmente, hay que ir en la dirección de una mayor autonomía política, organizativa, de gestión, con mayor capacidad de recursos humanos y financieros de las entidades fiscalizadoras. Todo esto que les acabo de mencionar se encuentra disponible en el informe que resume estos resultados, que se encuentra en esta página web, y por supuesto quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Bien, de esta manera demos cuenta de las preguntas y respuestas. Partiendo de los resultados del informe sobre desarrollo humano en México de 2011,
¿Cómo generar mayores incentivos para que la labor de los diputados atienda la falta de equidad que el estudio observa en la asignación del presupuesto público? ¿Qué labor compete a las entidades fiscalizadoras superiores? Bien, creo que se toca un punto muy importante y muy brevemente. Ya he mencionado el caso de la reelección como un elemento que fortalecería, digamos, la parte del legislativo en cuanto a tomar mejores decisiones y que éstas puedan ser refrendadas o sancionadas por el voto ciudadano. Pero otro elemento fundamental sería que el propio legislativo, todos los legislativos de los estados sean más transparentes. Si hay dentro de el gobierno concebido de una forma amplia deudas en cuanto a transparencia, rendición de cuentas, información precisa a la ciudadanía sobre los recursos y sus destinos, son desde el Poder Legislativo Federal hasta los poderes legislativos de los estados. Bien, suplicamos de sus aplausos. En este momento se llevará a cabo la entrega de reconocimientos y obsequios. Hace entrega de este reconocimiento el doctor José del Carmen López Carrera, fiscal superior del Estado de Tabasco. Así también hace entrega de un obsequio el licenciado Alfonso del Rosal Martínez, de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Les acompaña también a ambos el doctor David Villanueva Lomelí. Bueno, antes de entregar el reconocimiento al maestro Rodolfo de la Torre García, David, quiero reiterarle mis felicitaciones por la buena organización y logística que has desplegado en este cuarto Encuentro Nacional de Auditores con tu gente de la Auditoría Superior Poblana. Mi reconocimiento. Y lo mismo, mis felicitaciones, a su vez, por un tema importante que ha tratado usted, como es el desarrollo humano, que efectivamente los recursos públicos se tiendan para allá, para sacar de la pobreza a millones de compatriotas que tenemos todavía, y sobre todo de esa exposición rápida que hizo en cuanto a la forma en que estamos actualmente los órganos superiores de fiscalización. Mis felicidades, y quiero leer literalmente el contenido de este reconocimiento. La Auditoría Superior del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a Rodolfo de la Torre García por haber su ponencia en el cuarto Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, realizado los días 5 y 6 de junio del presente año. Y lo suscriben el doctor David Villanueva como Auditor Superior del Estado de Puebla y el CP Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. Mis felicitaciones.